¿Qué tal? Buen mediodía, bienvenidos a la bancada con toda la información de la Cámara de Diputados durante la próxima hora en una semana en la que tuvimos un miércoles intenso de comisión. En este momento se está realizando en el Senado la bicameral mixta revisora de cuentas, que es la que se encarga de evaluar los informes de la Auditoría General de la Nación, y la semana próxima seguramente, o ya hay convocada por la oposición, una sesión. Me acompaña Gonzalo Solabarrieta. ¿Cómo le va, Gonzalo? ¿Cómo ¿Bien? andas, Mauri? Bien, con expectativa de la semana próxima, por lo menos. Exactamente. Casi te digo buen viernes, pero es por ahora. Es jueves, sí, sí. Queda esa sensación porque hoy por lo menos acá cerquita donde estamos no hay actividad, pero sí tenemos los títulos del día. Desplazaron a Marisa Graham, La Libertad Avanza junto al PRO y la UCR, removió a la defensora de niños, niñas y adolescentes en la reunión de la comisión bicameral. Régimen previsional y emergencia en discapacidad. La oposición formalizó un pedido de sesión para el próximo miércoles 4 de junio. Financiamiento universitario. Diputados opositores pedirán el emplazamiento en la próxima sesión para tratar un proyecto que ayer acercaron los rectores de las universidades. Y empezamos el día con un viaje al norte, a Salta. Y nos recibe el diputado de La Libertad Avanza, Carlos Zapata. ¿Cómo le va, diputado? Buen día. Buenos días, bienvenido al norte en su viaje por todo el país. Muchas gracias por la invitación a participar en el programa. Ya vamos a Caballero. ir, ya vamos a ir. Un día vamos a hacer el programa desde ahí, comiendo empanadas y entre otras cosas, unos tamales, o sea que prepárese porque ya nos va a encontrar. Diputado, Está miércoles programada, está programado, está ¿no? programada, las empanadas están programadas, quédese tranquilo. Diputado, el miércoles la oposición citó a una sesión, tenemos debates sobre jubilaciones, sobre discapacidad y bueno, y seguramente va a haber una presión al gobierno en temas que hasta ahora el oficialismo no se ha mostrado dispuesto a avanzar. ¿Qué opina? Bien, la oposición, por supuesto, en todo su derecho, o ejerciendo lo que le confiere el reglamento de convocar sesiones especiales para el tratamiento de un temario que ellos proponen. Entiendo que ya ha presentado, ya formalizó y resta poco para que nos convoquen a la sesión. El temario que plantean realmente tiene mucho y apunta a tocar las fibras más sensibles de la sociedad, pero oculta una gran parte de lo que quiere hacer la oposición. La oposición quiere minar el equilibrio fiscal. Entonces, con proyectos, con iniciativas que pueden conmover a lo más íntimo de la opinión pública, tratan de limitar o obstaculizar la labor del gobierno. De hecho, en materia de jubilaciones, tuvieron 20 años y no solucionaron absolutamente nada. La propuesta que viene de la oposición es otro parche más. Siguen con su estilo gomería de parches y gatos, tratando de saldar una deuda que la tienen ellos. Tenemos que recurrir no mucho tiempo atrás para escuchar expresiones del mismo Néstor Kirchner, de Cristina Fernández Kirchner, de lo gravoso hoy y lo desastroso que sería para la República Argentina cargar el presupuesto, cargar las erogaciones con algo que no se puede atender. Desde el oficialismo hemos hecho una propuesta y constituye un dictamen de minoría mucho más razonable, sentarnos a conversar y rediseñar el sistema de jubilaciones, porque el que está no va. Nosotros tenemos dos opciones, sistemas de capitalización y sistemas de reparto. Esto nació como un sistema de capitalización, el mismo Estado se hizo de los fondos y lo transformó en un sistema de reparto. Luego en el gobierno de Menem se trató de instalar nuevamente el sistema de reparto, o sea que el ahorro de cada uno de los argentinos iba a solventar su seguro de vejez y bueno, se lo confiscaron y volvió al sistema de reparto. Ahora, digamos, incidir con un aumento indiscriminado, pretendiendo la continuidad de moratoria, que no están avaladas, no están respaldadas por aportes genuinos, generando una gran injusticia hacia aquellas personas que cumplimos con los 30 años de aporte, no es una cosa que se considere adecuada. Y también me parece que es muy malo por parte de la oposición negarse a sentarse y discutir un nuevo esquema, un nuevo sistema de jubilaciones que sea justo.
para que premie el esfuerzo de todos aquellos que pagaron, castigue la informalidad, no solo lo que podría ser la no jubilación, pero también a la patronal que optó por no pagar. Y no nos olvidemos que buena parte de aquellos que hoy reclaman moratoria son aquellos que durante el 2001 y los años subsiguientes accedieron y estaban amparados por los planes Trabajar, que tenían un impedimento para desarrollar actividades. Yo se lo digo con conocimiento de causa, porque la explotación familiar acá en Rosario de Lerma, la explotación tabacalera, nos costaba conseguir personal que esté dispuesto a trabajar en regla, porque digamos, los riesgos en caso de inspección, sobre todo en el tabaco, son muy elevados. Entonces, no quería que los registremos porque estaban cobrando un plan. Bueno, esas personas que se aprovecharon de cobrar un plan y que trabajaban y que no quisieron aportar, son una buena parte de los que quieren acceder a moratoria. Pero tampoco podemos estafar a la gente diciendo de que el Estado va a pagar grandes jubilaciones donde no hay recursos. Cuando se plantea la erogación y no se plantea un financiamiento, se está estafando al receptor de la información, tratando de inducirlo a que puede llegar a un paraíso deseado cuando va a ser un infierno generalizado para todos. Diputado, aprovechando su expertise, usted es contador público, por si alguien no lo sabe, estudioso de los temas presupuestarios, justamente recién hacía hincapié en la cantidad de aportes. Y ahí se hace un meollo que hubo en la última reunión de comisión respecto a que si el gobierno efectivamente deja de lado, como ya hizo desde marzo, la moratoria, no se va a jubilar gente que no completa los 30 años de aporte, pero si no completás los 30 años de aporte, por ahí tenés 25 años de aporte, 27, 20, 18. ¿Y qué hacen con mi plata? Bien, esa forma parte de la reforma que se propone plantear y analizar desde el oficialismo. Ahí se plantea en algunos de los proyectos de la oposición un pago de jubilación proporcional. Exacto. Desde el oficialismo queremos estudiar, pero eso sería un parche más. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Legislando para un caso especial. Aquel que tiene 25, 28 y medio, 21 o 5, o 10 o 15. Entonces, no podemos estar haciendo parches ni tampoco casuísticas con una norma legal como sería la que regula el sistema de jubilación, que es de aplicación general. Tienen que haber reglas generales donde todo se adapte. Pero, ¿sabe cuál es la mayor irresponsabilidad? Que ninguna de estas propuestas están respaldadas por una fuente de ingresos y quizás por los cálculos actuariales que podría respaldar y tratar de avalar la corrección de este flujo de fondos, de depósitos versus de erogaciones que va a tener la caja y cuál será el quantum que se le exigirá al Recuerde que es Tesoro un Nacional cálculo que actuarial, aporte. diputado, porque alguien puede tomarlo de sorpresa. ¿Qué es un cálculo actuarial? Recuerde. No quiere decir que de ahora, ¿no? Claro, ¿qué es un cálculo actuarial? El cálculo actuarial es un cálculo que combina herramientas de la matemática financiera con la probabilidad referida a dos eventos de la vida de los seres humanos, la mortalidad y la morbilidad, que es la enfermedad. Entonces, cuando uno diseña el sistema de jubilaciones, dice, bueno, durante mi vida activa hago los aportes para generar un fondo y me jubilo. Entonces, siempre y cuando, va a suceder en esa normalidad, siempre y cuando yo viva eternamente o viva la cantidad de años que establece el sistema. Cuando nosotros le incorporamos el cálculo probabilístico, se ajusta, ¿no es cierto?, las cifras y las determinaciones con la incidencia de la posibilidad de que uno se enferme y tenga que jubilarse anticipadamente y tiene también que ver con el comportamiento probabilístico de la vida de la población. Entonces, uno puede decir que la población tiene un promedio de vida de 80 años, entonces calculará, por ejemplo, por el pago de 80, pero cuando se extiende la probabilidad de vida, el haber jubilatorio, si se mantiene la cantidad de años de aporte, ¿no es cierto?, tiene que disminuir porque tiene que ser un flujo equilibrado de fondos. Entonces, cálculo actuarial es aquel cálculo que refiere a la combinación de herramientas de la matemática financiera y las probabilidades para la vida y para la morbilidad o para la enfermedad. Diputado Zapata, Gonzalo Solabarrieta aquí lo saluda. Estaba pensando en toda esta cuestión vinculada a, bueno, su profesión, obviamente, también, además de ser diputado, como contador y experto en números. Digo, después de lo que fue el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso respecto a que la emergencia en discapacidad, en caso de aprobarse, ocuparía un 0,42% del Producto Bruto Interno. Digo, ¿usted desde los números lo ve viable más allá de lo que después pueda hacer el trámite político?
Mire, yo de los números, la cifra es significativa. Medio punto del PBI es una cosa significativa cuando se habla de cuentas nacionales. Tenemos que analizarlo bien. Y por ahí el proyecto de ley, sí, que no está muy bien analizado, no determina los alcances y la limitación y uno puede meterse en camisa de 11 varas cuando los análisis han sido tomados en base a un universo, una probabilidad de ocurrencia de cosas muy acotadas. Si no se va a un estudio detallado con el aval de profesionales que digan y que se establezcan claramente los límites, cualquier propuesta de este tipo busca quedar muy bien con la población afectada y realmente descuidar el eje de la recuperación argentina, que es el equilibrio de las cuentas públicas. Se ha trabajado muchísimo del Gobierno Nacional, del Poder Ejecutivo, en eliminar gasto innecesario en materia de discapacidad. Las auditorías han puesto en evidencia y han revelado un manejo antojadizo hasta cruel del concepto de discapacidad, donde muchas personas que no debían acceder al beneficio lo estaban cobrando, lo que limita la posibilidad de asistir en la cantidad adecuada, en el monto de dinero adecuado, lo que realmente están. Toda cosa que venga forzada, traída por fuerza y a empujones, utilizando una causa o un fin noble solo para debilitar al gobierno, debiera ser reprochado. Nosotros consideramos que sí es necesario y reparar y atender situaciones que socialmente son injustas o afectan a una población en demasía que no puede defenderse. Pero el bien de todos los argentinos pasa por mantener la senda del equilibrio de la cuenta pública, bajar el gasto para tener los recursos suficientes para atender este tipo de necesidades. No se trata de minar, de caer de vuelta en el endeudamiento para bancar gastos corrientes o en la emisión monetaria. La senda que se ha iniciado con el gobierno del presidente Javier Milei es una senda virtuosa. Se va a estar atento a todo tipo de necesidades y serán atendidas en la medida de las posibilidades del presupuesto. Diputado, en este momento hay una marcha afuera de prestadores de discapacidad. En lo que es el proyecto de ley de emergencia en discapacidad, los prestadores cuentan un deterioro en sus ingresos que puede hacer que todas las personas con obra social dejen de tener el servicio. El proyecto también tiene una revisión del sistema de pensiones. ¿Qué opina al respecto? Porque yo entiendo el tema de la cuenta fiscal, pero si un montón de personas se quedan sin cobertura, tarde o temprano van a golpear la puerta del Estado. O sea que no sé si fiscalmente es un negocio a mediano plazo. No sé, mire, cuando hablamos de este tipo de asuntos, yo no le hablo de negocio. Yo estoy hablando de las posibilidades, de la justicia que responde al esquema solidario que debe tener la parte de acción social del Estado y a las posibilidades de atender. Sí, el reclamo de las personas que trabajan atendiendo a discapacitados por la baja de los honorarios también llegó acá a la provincia de Salta y se nos presentaron en la sede partidaria en la Casa de la Libertad. Muchos de estos prestadores lo hacen a través de obras sociales y el quantum de la prestación tiene que ver con el convenio que tiene con las obras sociales y pocas veces tendrá que ver con la determinación del Estado. En cuanto al nomenclador, tendrá que ser objeto de estudio y es una materia que escapa a mi conocimiento. Ten en cuenta, yo soy hombre de números y no en realidad, los temas de salud me escapan. Conozco la parte de los números, pero y por esa razón le digo, lo que no está adecuadamente determinado con un estudio, respaldado con un estudio, en principio debe ser mirado con cierta reticencia hasta tanto se confirme la posibilidad de un estudio y la proyección de lo que va a significar el impacto en el presupuesto. Como usted es un experto en números, ¿también es un experto en números en cuanto al quórum o solamente en las cuentas? Digo, porque para esta sesión posiblemente no haya problemas a la hora de pensar en el quórum como sí lo hubo en la anterior sesión donde no estaba incluido el tema de emergencia en discapacidad, pero sí el tema previsional. ¿Cómo lo están analizando puertas hacia adentro dentro del bloque? Bien, siempre es una norma o hace al derecho consuetudinario dentro de la Cámara de Diputados, que el que pide la sesión especial tiene sobre sus espaldas el obtener el quórum. Si hay quórum, nosotros estaremos debatiendo. Y si no, la idea es no dar quórum nosotros, que lo consigan aquellos que piden y que quieren minar con este tipo de proyectos la bondad que se ha alcanzado con el equilibrio de cuentas fiscales. Diputado, Nosotros tenemos para todos nuestra propuesta, ¿cierto? Tenemos el dictamen minoría en materia de jubilación.
que es el reestudio, crear esa comisión que tenga, por supuesto, plazo y objetivo claro. Diputado, usted integra también la Comisión de Desarrollo Regional y es parte de una de las regiones que plantean o se dicen como la nueva, o por lo menos uno de los sectores que más posibilidad le puede dar a Argentina, ¿no? El norte, que tiene un poco lo que todo está demandando el mundo, ¿no? Minería, también alimentos. ¿Cómo está el desarrollo ahí? Porque cuando uno habla con los diputados de todos los bloques te dicen, estamos ante una posibilidad histórica, pero nos falta infraestructura. ¿Qué opinión tiene de eso? Bien, el desarrollo minero en la provincia de Salta es algo que vino postergado durante bastante tiempo y la explosión, digamos, de la demanda y la explosión en el precio sobre el litio en particular ha significado que muchas empresas busquen radicarse. El litio empezó hace mucho tiempo, estaba en 5 o 6 mil dólares, llegó a estar como 78 mil, 80 mil dólares la tonelada y ahora volvió a bajar. Pero durante todo ese tiempo se presentaron proyectos y se radicaron empresas que están dedicadas a la explotación minera, no solo de litio, sino también hay proyectos como el Lindero, Taca para cobre, para oro y para otro tipo de metales que existen en abundancia en la puna salteña del departamento de Los Andes. La infraestructura, de la ruta que comunica, digamos, el centro poblado principal, que es el Valle del Lerma, con esa zona, es la ruta nacional número 51, que estaba asfaltada hasta un punto alto que se llama Abra Blanca y ya se estaban completando las obras hasta San Antonio de los Cobres. El tránsito del mineral se hace básicamente en camiones y eso lleva a que tenga bastante deterioro. Las empresas mineras están dispuestas a través de iniciativas público-privadas a hacer inversiones para mejorar la infraestructura para el transporte del producto que extraen y se está a la espera de que presenten los distintos proyectos. La Nación ha sido muy clara, obra pública no va a haber, se va a completar aquella comprometida y que estaba iniciada. Y acá, digamos, el gran movimiento que da la minería y las empresas agrupadas, tanto en la Cámara de Proveedores como en las empresas que explotan directamente mineras, tiene dentro de sus posibilidades la presentación de proyectos e invertir en infraestructura para beneficiarse ellos mismos, básicamente ellos mismos. Lo que es importante en todo este desarrollo es que la gente que vive ahí, que ahora está teniendo un buen nivel de vida, un buen pasar, porque aumentó la actividad, se contratan personas del lugar, se contratan servicios, vaya previendo que la posibilidad de que exista o permanezca algún tipo de actividad cuando se agote el yacimiento y no suframos lo que sufre el norte de la provincia con la explotación de hidrocarburos, cuando se empezaron a secar o empezaron a estar las cuencas maduras, la gente quedó sin empleo y hay un gran problema en el área de frontera norte, sobre todo porque, bueno, apareció un Vaca Muerta que tiene todo por, digamos, el apoyo y los incentivos del Estado y esta zona no tiene incentivos. Y bueno, ¿por qué se dejó de extraer hidrocarburos? Y bueno, por una gran decisión que realmente perjudica, como muchas que tomó el kirchnerismo, que dejar de lado las cláusulas contractuales de la época del gobierno de Menem con las empresas petroleras y los llevó a que dejen de invertir en prospección y en cateo para establecer la posibilidad de nuevos puntos de extracción. Entonces, lo importante de este tipo de explotaciones que son extractivas, de que se vaya generando una actividad sucedánea que pueda continuar después con el nivel de empleo. Y también lo que es importante, de que se desarrolle en la provincia y en la zona aledaña, por ejemplo, Campo Quijano, que está a la entrada de la Quebrada del Toro, centros de estudio y de especialización en aquellos trabajos y oficios que demanda la minería. Entonces, ahí sí podríamos estar en condiciones de exigir el empleo de mano de obra local. La falta de preparación lleva a que las empresas mineras se nutran de mano de obra de otros lugares, pero estamos empecinados en que se pueda mejorar en estos aspectos para traer más desarrollo, mejor trabajo y mejores condiciones de vida a la gente que vive en la puna, que no sé si ustedes conocen, es bastante sufrido estar en la puna, pero esa gente es la que hace patria. Sí, San Antonio de los Cobres, estuve ahí, 4.000 metros de altura, ¿Sí? 4.400. Estuve un ratito nomás ¿Tuviste que tomar algún té? No, algo? fui en el tren de las nubes, turismo. bueno, pero bueno, sí, recomendable. Bien. Bien. Recomendable. Muy recomendable. Sí, ¿Gonza? Sí, perdón, pensé que iba a desarrollar Gonzalo. ahí el diputado, perdón. Bueno,
le agradezco que mencione el tren de las nubes, que es un gran atractivo. En mis años mozos me subí al tren carguero en la localidad de Campo Quijano y llegué hasta Tocompa, al límite con Chile, y ahí me trasladaron también hasta Antofagasta. Conozco todo el trazado del ramal C14 y es una obra de ingeniería monumental que, a pesar de la falta de mantenimiento y por lo monumental y lo correcto de la obra, se sigue manteniendo operativa. Es impresionante. Usted seguramente, Mauri, vio el viaducto del Toro. Tremendo. El viaducto que cruza y el viaducto de la Polvorilla, que es donde usted anduvo por el tren de las nubes. Tremendo. Por último, diputado, le quería hacer una pregunta que va por un lado más a lo que puede llegar a pensar la población en general. En un evento que se realizó con inclusive la presencia de varios diputados, se escuchó al titular de YPF hablar de una nueva proyección en cuanto a la inteligencia artificial para cambiar los precios en horarios que no sean pico, bajarlos y que cuando sean pico automáticamente queden en el precio normal que vemos en cada una de las estaciones de servicio. Respecto a las distintas iniciativas que se están presentando vinculadas a la inteligencia artificial, ¿usted qué cree respecto a este marco normativo? ¿Es necesario? ¿Es una cuestión que tiene que estar en agenda o no? Mire, todo desarrollo o avance tecnológico demanda que se analice desde el punto de vista legislativo para estudiar si es necesario o no un marco de referencia, un marco normativo que establezca límites o establezca jurisdicciones y competencias. No soy un especialista en el tema. Todo progreso es importante y yo espero que la República Argentina empiece a destacarse, pues tiene gente muy preparada en todos los ámbitos, en lo que es la nueva tecnología, lo que es la inteligencia artificial. Y aplicar esto para cuestiones que tengan que ver directamente con el bolsillo de los argentinos o como medida de ayuda, como medida de colaboración en la búsqueda para mantener informados a los distintos agentes del mercado de los volúmenes, los precios que se manejan en los distintos lugares. Eso ayuda mucho a que la economía sea más transparente y ayuda a la libertad de mercado, que para nosotros es el eje fundamental donde debemos cimentar y conducir toda la actividad económica, porque la intervención del Estado ha demostrado de que ha sido tremendamente nociva, ha significado mucho atraso y marginación en el mundo para la República Argentina. Carlos Zapata, diputado de La Libertad Avanza, nos acompañó. Gracias por el contacto. El agradecido siempre seré yo. Le mando un abrazo a usted y a todo el equipo de producción de DTV. Abrazo grande. Nosotros vamos a una pausa, enseguida volvemos con más La Bancada. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras.
Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Segundo bloque en la bancada, con toda la información de la Cámara de Diputados y plantel renovado. Martín Di Natale, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo te va, Mauri? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? El señor Marco Giorgetti, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, bueno, ayer les cuento que nos fuimos con la bicameral de niños, niñas y adolescentes. El temario decía empezar a definir el concurso de oposición y antecedentes porque estaba vencido el mandato de Marisa Graham. Se lo había prorrogado. Yo en un momento ayer decía, está céfalo. Bueno, realmente lo estaba, pero Graham se había autoprorrogado el mandato hasta que se defina su sucesión. Como la definición de la sucesión requiere de un trámite largo, con un concurso, con evaluaciones que hacen inclusive acá en el recinto de diputados, como si fuera un examen de ingreso de la facultad, más o menos, podía estar Graham mucho tiempo en el cargo. Y ayer la comisión bicameral lo que hizo por mayoría, votos del PRO, de la Libertad Avanza y de la UCR, algún radical o alguna radical
que había votado a favor de la continuidad de Graham hace 2 meses, cambió de posición. Bueno, fue desplazada. En este momento está técnicamente acéfalo, o sea, no solamente que está acéfalo en los papeles, sino que técnicamente es uno de los organismos que está acéfalo por falta de acuerdo político. Es injusto hablar de falta de acuerdo porque esto recién empieza, pero lo cierto es que tenemos la procuración, interinato de Eduardo Casat desde el año 2017. Así es. Corte Suprema, 2 vacantes. Totalmente. Defensoría del Pueblo nos olvidamos, de 2009 que está vacante. Sí. Defensoría Penitenciaria, o sea, hay imposibilidad en este Congreso fragmentado de llegar a acuerdos y está quedando todo vacío. Yo no sé qué vamos a hacer. Costó mucho designarla, Marisa Graham. Costó mucho. 14 años. Costó 14 años, 2005 a 2019. Se suma la AGN, me había olvidado, porque no está acéfalo en la presidencia porque es un trámite administrativo. Pero el resto de los auditores... Me había olvidado. Necesita la firma de los auditores. No hay auditores. ¿Qué hacemos, Martín? Porque no tenemos nada. No hay funcionamiento hoy, de hecho, en la AGN, porque al no haber auditores solamente está el presidente y el resto está con indefiniciones. La Corte tiene firmas justas. Necesitas 3 firmas, tenés 3 jueces. O sea que si hay uno que está en desacuerdo, hay que llamar a un conjuez. Y ayer, cuando se debatió este tema de la posibilidad de una ampliación, algún senador dijo, es inseguridad jurídica que la Corte defina con juez. No tiene plazo el Congreso. Después te cuento un dato de la ampliación de la Corte. Contá ahora, ya que... Bueno, la idea, viste que el ministro de Justicia, Cunio Olivarona, lo planteó en la cumbre de la AmCham la semana pasada. Dijo, tenemos un proyecto, ya estamos trabajando, de ampliación de la Corte Suprema. Bueno, de 5 a 7 miembros. La idea del gobierno, después vino la contramarcha, que es que por ahora, dicen allegados tanto a Santiago Caputo como a Karina Milei, por ahora, hasta después de las elecciones, no va a haber proyecto de ley del gobierno de ampliación de la Corte. Ayer empezó el tratamiento en la Cámara de Senadores, hay varios proyectos, no hay uno del gobierno, hay proyectos de aliados del gobierno. Así es. Y el espíritu que hay, uno estuvo en la comisión por parte de aliados del gobierno como el senador Romero, es dejémonos de bromar con esto de que quede todo acéfalo. Porque ya que queda acéfala la Corte, si un magistrado cumple 75 años, ya directamente queda acéfala la Corte. Ya nos quedamos sin Corte, nos quedamos sin procuración. Están pensando en, bueno, volvamos al marco de los acuerdos políticos, ¿no? Es bastante complejo. Y el oficialismo que, como contabas vos, Martín, se esperaba que diera, por lo menos avale, que se empezara el debate. Ahora surge esta... Bueno, dio quórum y aparte llamó a una de las comisiones. Sí. Pero dijo, esperemos. Exactamente. Claro. Hay cierta sorpresa en sectores del peronismo, en el Senado, que es el que tiene tiene una gran cantidad de votos en el Senado sobre qué va a hacer el oficialismo con este tema. Notan que hay 3 posiciones de oficialismo dentro del Senado con este tema. Están los aliados como Romero que tienen la intención de avanzar. El bloque propio de la Libertad Avanza, que va a seguir los lineamientos de la Casa Rosada, obviamente, y algún otro sector de los aliados en el Senado, y notan indefinición, o posiciones distintas sobre este tema. Sí, de hecho, el Senado, Cunio Olivarona planteó que está en desacuerdo con el proyecto de Romero. Claro. Que es de 7 miembros, el proyecto de Silva, la senadora de Río Negro, es de 9 miembros, y hay proyectos de Unión por la Patria a 15 miembros. Recordemos que ya hay 2 vacantes en la Corte. Si sumamos vacante, la posibilidad de negociar un paquete de nuevos jueces va a ser más fácil. Ahora, los bloques políticos tienen que aceptar una negociación y exponerla, y la opinión pública no enojarse, ¿no? También hay una cuestión que escuché de varios juristas que decían, es cierto, puede haber una negociación para la designación de cuantos más jueces sean mejor, pero a la hora de poner en práctica todo esto va a generar un cuello de botella, porque obviamente cuantos más jueces, más tiempo van a tardar en emitir fallos. Eso dicen porque cada cada vocalía tiene un trabajo previo a cada fallo, claro, y pasa por secretarías de la Corte. Hay un proyecto aquí en la Cámara de Diputados de Marcela Pagano, que divide en salas. Eso es otra vieja discusión. Como funciona creo que en Brasil, la Corte Suprema, dividió por temas, y que sean solo 3 jueces por cada tema. Claro, bueno, una eso corte agilizaría ampliada un poco más el trabajo, ¿no? Otro tema también que plantean, varias reformas que se discutieron acá, que quedaron en la nada, es que lleguen a la Corte los casos que tenga que llegar, que no llegue cualquier caso a la Corte, porque cualquiera que tiene plata para ir apelando en algún momento le genera un fallo, y la verdad que los jueces de la Corte no pueden leer todos los fallos, ¿no? Sí, por Constitución Nacional están más o menos limitados, ¿no? Pero bueno, es cierto que
muchas veces llegan todos, más allá de esas limitaciones que corresponden a la Constitución, llegan un montón de casos, mucho más, y la Corte, por supuesto, está sobredimensionada en trabajo, ¿no? Exactamente. Ayer también tuvo el debate de la Auditoría General de la Nación en las dos cámaras, en el Senado y en Diputados. Sí. Hay proyectos para cambiar la composición y, al igual que la Corte, que esto facilite una negociación para cubrir las 6 vacantes que tiene en este momento la auditoría. O sea, está el presidente y no hay auditores, o sea, no se está auditando en este momento. Hecho único, es lo que faltaba. Recién se reunió la bicameral. La bicameral, sí. Revisora mixta. ¿Qué hace, recordá? Es el que aprueba o no aprueba los ejercicios, y además los planes de la auditoría para que vaya haciendo los informes y las distintas auditorías. La preside Miguel Ángel Pichetto, se viene reuniendo en las últimas semanas. La semana pasada trató el ejercicio 2017. Hace poco. Es tremendo. Casi 10 años. Está indignado Martín. Sí. No, sí, pero está indignado. Hace muchos años. Te digo, la única etapa, me parece, a mí, que la auditoría tuvo cierto trabajo más o menos en una línea de tiempo razonable fue en la época de Leandro Despuy, cuando Despuy era presidente. Después de eso, me parece, quedó rezagada y... La auditoría sirve, por ejemplo, la justicia. La justicia tiene un elemento de que si tal plan se auditó, si hay un fallo, o mejor dicho, si hay una denuncia, tiene ese elemento, bueno, esto se auditó o no se auditó. No es decisivo, ha habido condenas de ejercicio que se auditaron. Ahora, si estás auditando 2017, ya todo lo que se tuvo que objetar judicialmente ya se objetó. Y hoy se pasó la firma del 2018, que fue el año en que Mauricio Macri pidió el préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Ese año se votó un presupuesto que hubo mucha discusión si avalaba o no avalaba la toma de deuda de ese préstamo. Se discutió eso hoy. Lo que estamos viendo ahí, recordemos, es el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de realidad de Asuntos Constitucionales y Justicia de Asuntos Penales, que ayer, un datito, no tuvo quórum cuando debatió ese tema. Claro. Vino posterior al debate de la Corte, en continuado, y perdió quórum en ese momento. Perdió quórum, o sea que hubo senadores que no se quisieron quedar a discutir el tema AGN, que en paralelo se está discutiendo también en la Cámara de Diputados, es decir, ha surgido... la virtual acefalía en la auditoría ha motivado a ambas cámaras a empezar a tratar proyectos para regular el funcionamiento y discutir algunas cuestiones en las que hay una que por lo menos en principio hay un acuerdo que uno podría destacar entre varios bloques, que es el de los mandatos, ponerle un marco más acotado a los actuales 8 años en los que está un auditor. En eso habría un acuerdo... si uno cuenta por bloques, un acuerdo importante. Sí, me parece que ahí el tema de los 8 años es clave porque hoy por hoy, si vas a elegir a los 3 auditores, tienen que durar 8 años, porque la ley vigente eso quedan hasta 8 años. Si aprobás otra ley, la primera consecuencia es esa, porque después el marco de selección termina, bueno, hay propuestas diversas, pero el gran cambio es que dura 4 años. Ahora, ¿qué te dicen? Y si vos querés que duren 4 años, no puedes designar ahora 8 porque te quedan en el medio. Claro. Hasta que vuelva, hasta que tenga vigencia esos 4 años. Ahora, el punto que te plantean, ayer Romero dijo, ¿por qué eran 8 años? Porque los senadores duraban 9 y los presidentes 6. Entonces hicimos un promedio. ¿Por qué no hacemos 5? La propuesta que tiró ahí en esa reunión, ¿no? Sí. ¿Por qué no hacemos 5? Así tenemos el promedio entre un presidente, entre los dos cargos, y el punto es que no sea empardado, porque el auditor que no conviva con un presidente, porque audita. Por más que sea opositor, la idea sería que traspase las barreras. Ese era el plan, ¿no? Claro, que sea como el Banco Central, ¿no? Exacto. Que sea intangible el cargo, digamos, de alguna manera. Y que sobrepase cualquier gobierno, digamos. Claro. Pero hay que aclarar también que la auditoría, recién hablábamos de los tiempos de los informes de auditoría, están muy retrasados. En rigor, la ley dice que la auditoría es auditorías digamos, post gestión de un año. Lo que pasa acá viene en rezagado. Esto se hace porque en paralelo los que están auditando, en rigor, en el momento, es la SIGEN, la Sindicatura General de la Nación. Por eso está después como un rechequeo de lo que hace la SIGEN, lo que hace la auditoría. Y además la auditoría depende del Poder Legislativo, mientras que la SIGEN depende de Presidencia. Y está en manos de la oposición.
la auditoría. Exactamente. En realidad la presidencia, después La presidencia. el directorio puede terminar puede siendo ser. oficialista. Sí, Pero el punto es que, claro, se Puede tener audita lo mayoría. ejecutado. Pero el tema es la cantidad de años posteriores que se está haciendo. Antes era un año posterior, por después algo- se fue postergando, y hoy, como vos decís, están... 8 años. Claro, por eso. Porque se supone que lo ejecutado es lo del año anterior. O termina el ejercicio. Bueno, pero en esta plenario de ayer del Senado, Marcos, también se debatió y me dicen que tenés placas Sí, para hacer un resumen sobre de- los proyectos para ampliar la Corte Suprema. Contame. Hacemos un resumen de lo que ya estuvimos hablando un poquito. 8 proyectos que aumentan el número de magistrados, lo que puso en debate la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es Alejandra Vigo, explicó un poco cuál era el sentido de empezar este debate. 3 objetivos que se planteó la presidenta en este caso y que compartieron los diputados que se sentaron y dieron quórum: analizar las iniciativas, convocar a especialistas, un punto interesante, que es que el debate va a empezar a tener, una prolongación, no va a ser una firma de dictamen ya en la próxima reunión, sino que van a empezar a convocar distintos especialistas y hay distintos sectores que hayan demostrado gran interés en participar del debate. Esas fueron las palabras de la presidenta. Se va a empezar a dar el marco de la discusión para ver a qué dictamen o qué consenso se logra. Según los que nos trajo acá Martín, el gobierno ya tiene una decisión. Tiene una decisión que se patea tomó la hasta decisión, noviembre. Sí, que es después de las elecciones. El gobierno hoy cree que no tiene número para imponer este tema. Bueno, que lo vio con el caso Lijo, siempre García Mancilla. no se necesitan mayorías agravadas, o sea, con una mayoría simple. No, está claro. Sí. Unión por la Patria y algunos bloques de la oposición podrían tranquilamente reunir un consenso en este debate que ha iniciado ayer. Pero me da la sensación, estoy construyendo lo que dice Martín, que va a intentar... es que el gobierno quiere que, y ayer Romero dijo algo de eso, el gobierno quiere que este tema esté aparejado con una negociación para cubrir los cargos de la Corte. Claro. Sí, Digo, Romero, no tiene sentido que ampliemos los cargos si no tenemos acuerdo. Y aparte, y los pliegos los tiene que mandar el Poder Ejecutivo. Exactamente. Primero los va a mandar Cuña Olivarona, ¿no? Primero tenés que... Sí, pero todavía no están definidos los nombres. ¿No están definidos los nombres? No, no hay nada, todavía no hay nada. No hay así nombres que giran. No hay absolutamente nada. Y todo indica que esto va a pasar hasta después de las elecciones. Quizá diciembre. Hasta el recambio, digamos. Claro, sí. Recordemos que un pliego de la Corte tiene un proceso administrativo largo. Sí, claro. Porque hay que recibir las impugnaciones de varios meses. O sea que este año no llegás de ninguna manera. En la comisión de acuerdos, un dictamen. Tenés que esperar aparte. Si querés ser rápido, tardás 4 meses. Hasta el año que viene no tenemos... Esto va a desarrollarse el año que viene, claramente. Exactamente. 3 ejes fundamentales que se pueden resaltar de esta discusión, que ha quedado claro en las exposiciones de los distintos senadores. El número de integrantes, algo que es primordial en esta discusión. Hay proyectos de 7, 9 y 15 miembros que amplían la cantidad de jueces a 7, 9 y 15. La representación federal, importante porque es un tema que en el Senado tiene peso. La representación federal, en su momento, recordemos la media sanción que había logrado el Senado hace unos años, era que tenga jueces de distintas regiones del país. La Corte Suprema. Qué lío se armó con eso. Este tema volvió a estar sobre la mesa. Acá de vuelta Martín va a aportar algo seguro, porque ¿qué pasaba? Los senadores decían, tiene que haber representación federal. Y claro, la Constitución no establece que los jueces tengan que representar a regiones, tienen que representar, justamente defender la Constitución en los fallos, pero eso no significa que se defienda regionalmente. Entonces armó un lío ahora porque no sabían cómo escribirlo. Es difícil, ¿no? Sí. Es muy difícil. De nacimiento, de domicilio. ¿Qué haces? ¿Le exigís a una persona haber nacido? Está muy enojado porque dicen que todos los jueces de la historia estudiaron en 4 facultades, las tienen medidas. Litoral, Córdoba, hoy tenemos La mayoría, Plata y Buenos Aires. Hoy tenemos mayoría de lo que podríamos definir el interior. Porque tenemos 2 santafesinos. No, es que no va interior, es AMBA. Bueno. Perdón, es franja central. Claro. Es Litoral, Córdoba, Buenos Aires y La Plata. Bueno. Son los lugares donde hubo donde jueces hay jueces de la Corte. Bueno, entonces no tiene algún sentido que algunas provincias se sientan con el derecho de plantear esta discusión en el Senado. Y último punto, también presente en varias iniciativas, el tema del género, que haya un cupo de género. El proyecto de Juan Carlos Romero, que es el último que ha ingresado, el que un poco volvió a disparar el debate, plantea la idea que tiene que haber 2, al mínimo de 2 del sexo minoritario, digamos. No lo dice masculino o femenino. Si es una corte de 7, al menos 2 tienen que ser de un sexo. Bueno, de un sexo. Hasta Hayton de Nolasco. Puede haber 5 mujeres y 2 hombres, o 5 varones y 2 mujeres,
mínimo en la conformación. Pero hasta ahora, digo, cuando estuvo Hayton de Nolasco y Arquibay, se respetaba el cupo, de alguna manera. Sí, el cupo en este sentido, en este proyecto de Romero. Claro, en esa... Después hay otro proyecto de Zapag que pone un 40% de cupo femenino. Ya, bueno, por eso era lo que estaba antes, la proporción que estaba antes, ¿no? Sí. ¿Qué dijo Romero en la presentación en el momento en que habló en representación de su iniciativa? Este no es un proyecto jurídico, sino político que requiere de diálogo y consenso. Es una propuesta razonable con 7 miembros, de los cuales 2 integrantes sean de distinto sexo en relación a los restantes 5. Esta es la explicación del cupo. Y por último mencionar los proyectos de Lucila Krexel, de Alejandra Vigo, del catamarqueño Flavio Fama, Mónica Silva y las peronistas Silvia Zapag y Nora del Valle Vega. Estos son todas las senadoras que han presentado iniciativa y que han dado inicio a este debate en el Senado y que por el antecedente y porque tiene la definición de los acuerdos se suele dar el puntapié inicial del Senado y la Cámara de Diputados espera a ver qué sucede allí para tener después la definición. Gracias, Marcos. También se reunió esta semana, una semana muy intensa en comisiones en la Cámara de Diputados, se reunió la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente para trabajar una cuestión bastante sensible como tiene que ver con las emisiones de gas metano. Contame un poquito, Martín, de qué se trata. ¿Tenés placas preparadas? Bueno, a ver, hubo una firma de un dictamen, hubo un acuerdo de firma de un dictamen para un proyecto de ley relacionado con presupuestos mínimos de protección ambiental en la gestión de emisiones de metano. Un proyecto de ley que por supuesto va a tener que dar giro a otras comisiones, no está listo para ir directamente ya al recinto, pero un avance. ¿Qué plantea? Vamos a la segunda placa. Se aplicaría en las actividades de exploración, explotación, transporte y refinación de hidrocarburos con la finalidad de reducir impacto sobre el ambiente. Esto es básicamente lo que plantea el proyecto de ley que obtuvo dictamen de esta comisión. Por otra parte, vamos a la siguiente placa. La norma, la iniciativa, deberá ser debatida, como decíamos recién, más allá del dictamen en la Comisión de Medio Ambiente. Faltan 2 comisiones. Exactamente. Faltan 2 comisiones, esto no puede llegar al recinto. Que no son menores, energía y presupuesto de Hacienda. Energía por una cuestión básica, porque estamos hablando de emisiones de metanos en la industria de hidrocarburos, y por el lado de presupuesto porque esto va a requerir también un cambio en términos de impositivos. Exactamente. Y bueno, esto responde a las reuniones informativas del año pasado, donde expusieron funcionarios especialistas. Hablamos de plazos. En relación a los plazos, lo que se plantea el autor de la iniciativa, vamos a la siguiente placa, Martín Maquiera, del PRO, ponderó el trabajo que entre todos los bloques hicieron para consensuar y mitigar la emisión de metanos en la industria hidrocarburífera, y dijo que si logramos reducir las emisiones de metano en el corto plazo, vamos a tener un efecto mejor o más rápido en la disminución del calentamiento global. Y después, por último, para ir cerrando, el sentido de la norma, según el diputado Maquiera también, autor de la iniciativa, es trabajar con cada provincia a ver cuántos son los límites de emisiones que establece cada provincia en función de la producción convencional y la no convencional. Y hay una idea de hacer un plan piloto para poder adaptarse y producir con mejores prácticas de reducción de estas emisiones de metano, con crédito de carbono para lograr la reducción y que no genere un costo muy excesivo para las empresas. Esto tiene que ver también con un tema de multas que contempla el proyecto de ley y que, como decíamos, se emitió dictamen en la Comisión de Medio Ambiente y ahora pasa entonces a Energía y a
Presupuesto y Hacienda. Gracias, Martín. La semana que viene, Marcos, ya hay una sesión convocada y a su vez hay actividad en comisión, ¿no? Tenemos actividad en comisión ya publicada en cartelera el martes 3 de junio, ya entramos en junio. Oh, ya empezamos. La semana que viene, Tempranito. mitad de año ya. Industria a las 11 de la mañana, invitados de la industria pesquera. 11 de la mañana y 11 de la mañana también, pero esto es en el Salón Arturo Ilia del Senado. Se reúne la bicameral permanente de trámite legislativo, la bicameral de DNU, con varios decretos de necesidad de urgencia en la citación para analizar. Y ya el miércoles también tenemos dos comisiones Antes de la sesión. antes de la sesión, a tempranito. 10 de la mañana, turismo, invitados expositores de la temática de los feriados nacionales y días no laborables. Hay un proyecto de ley de Unión por la Patria con varias firmas sobre el tema de los feriados puentes, los feriados turísticos. Lo contamos. Gonzalo lo estudió. Exactamente. Y pequeñas medianas de empresa a las 10:30 de la mañana con la declaración de emergencia en la ¿A las 12 la sesión? MIPYMES. Y todavía no está publicada. Recordá los temas de la sesión. Está el pedido, todavía no está la convocatoria confirmando el horario, pero está pedida para el mediodía. Recordame los temas. Eso es el todo. Los temas son emergencia en discapacidad, que está siendo parte de la agenda pública en los últimos días y ha cobrado mucha fuerza. Y el tema previsión, que tiene dictamen hace un par de semanas. Y la emergencia en zona norte de la provincia de Buenos Aires, una vez más. Con eso que se habla poco. Se habla poco, tema, otra ¿no? vez llegando Emergencia, con un poquito de demora, al igual que el tema Bahía Blanca. El tema de Bahía que viene del Senado. Sí. Y se aprobaría con 2/3 porque es una ayuda de 200.000 millones de pesos a Bahía Blanca, que sucedió en marzo. Todavía no hay una definición de parte del Congreso. Y emergencia para la zona norte de la provincia de Buenos Aires recién estaría empezando su trámite legislativo en el recinto. Y por lo que veo acá, el jueves 12 también hay una sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías. Desde Formosa. Desde Formosa. Desde Formosa, sí. A las 15 horas. Exactamente. Por tema de presuntas violaciones de derechos humanos en Formosa. En Formosa. Sabrina Smechev, diputada del PRO, convocó a esta comisión. Hace mucho que una comisión no se traslada, es una posibilidad que tiene, la va a aplicar la diputada Smechev. Gracias, Martín, por esta media hora. Un gusto, Mauri. Gracias, Marcos. Un gusto. Nos vamos, ya llega Horacio Bon, hasta mañana a las 13 acá en La Bancada.